Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga en esta mañana de domingo. Espero que todos estén bien, gozando de la bendición del Señor. Y en esta mañana quiero dar gracias al Señor por todas las oportunidades que me da para compartir con ustedes. Y espero que en todo esto cada día estemos creciendo en la gracia del Señor y madurando en nuestras vidas espirituales. Todavía hay mucho que aprender, mucho que pensar en cuanto a nuestra vida personal. Hemos estado viendo los miércoles romanos, algunos domingos, pero lo que más me interesa en todo esto, en la vida cristiana, es el crecimiento personal que hacemos delante de Dios cada uno de nosotros. En esta mañana vamos a hablar del tema el camino de la fe y quiero tomar por referencia a la vida de Abraham en los primeros capítulos, en su llamamiento en Génesis capítulo 12. Pero Romanos habla de la fe de Abraham, un hombre de fe, fue llamado el padre de la fe. Y en esta mañana, en el Romanos capítulo 4, versículo 11 y 12 dice, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe, que, que tuvo estando aún circunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Eh, la fe es muy importante, la fe, porque por la fe vemos la vida de Abraham en un crecimiento continuo. Y eso es lo que vamos a hablar un poco en cuanto a estos pasos de fe. Es un tema bastante extenso, pero espero cubrir los más importantes um, en este capítulo 12, unos cuantos versículos que vamos a estar viendo. Entonces dice así la palabra de Dios, 12, 1 en adelante. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y fue Lot con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, y el, el cananeo estaba entonces en la tierra. Apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová que se le había aparecido. La vida de Abraham es una vida bien interesante, importante, porque nos enseña el camino de la fe. El camino de la fe, hermanos, es algo que hemos estado hablando y que muchas veces hemos escuchado tanto que no entendemos exactamente qué es la fe. Y como dice Hebreos, el escritor de Hebreos, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve en Hebreos 11. Pero vemos que Abraham, la primera cosa que podemos ver de él es que oyó la voz de Dios. Oyó la voz de Dios. Mi pregunta es, ¿estamos nosotros escuchando la voz de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Miren, vamos a ver las circunstancias donde vivía Abraham. Dice aquí que él estaba en Ur de los Caldeos. Esta ciudad era una ciudad conocida porque era una ciudad muy pecaminosa, idólatra, una ciudad donde había mucho bullicio y donde pues el paganismo abundaba en esta zona. Y de tanta distracción que hay,
Abraham se separó de todo esto para poder escuchar la voz de Dios. Vemos que la vida de Abraham, a veces decimos, bueno, es que Abraham tal vez vivía solo, etcétera, o estaba en otras circunstancias. No, él estaba rodeado bajo las mismas circunstancias que muchos estamos rodeados. En un mundo adverso, en un mundo idólatra, en un mundo pagano, en un mundo lleno de maldad. Y en medio de todo esto, muchos de nosotros hemos escuchado la voz de Dios también y nos hemos acercado a Él. Ah, Abraham escuchó la voz de Dios en medio de toda esta circunstancia y dice la palabra que habló con él. Ahí en el versículo 1 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Entonces, vemos la voz de Dios, vemos cómo Dios habla a Abraham y Abraham tenía dos opciones solamente, obedecer o no obedecer, creerle a Dios o no creerle a Dios. Dice, parte de la obediencia es creerle a Dios. Entonces la obediencia nos lleva a esa fe positiva, a esa fe donde creemos que lo que Dios dice es verdad. Y vemos a Abraham que él sale de su tierra y su parentela a la tierra que Dios le había mostrado. Dice, a la tierra que yo te mostraré. Ahora, en este punto, Abraham todavía no sabía dónde iba a ir, pero tomó ese paso de fe y eso es lo que muchas veces no entendemos nosotros. Dios habla a nuestra vida, Dios nos está hablando a nuestra vida y tenemos que hacerlo. Miren, yo creo que Abraham estaba consciente de la existencia de Dios. Abraham en muchas ocasiones tal vez habló con ángeles o mensajeros de Dios antes de todo eso y después también, porque lo vemos en las escrituras. Entonces era un hombre que estaba familiarizado con Dios todo el tiempo. Entonces él siempre está atento a la voz de Dios. El problema de nosotros es que aunque tenemos la palabra de Dios, aunque tenemos los predicadores, tenemos la Biblia a nuestro alcance, tenemos todas las herramientas necesarias para poder crecer y escuchar la voz de Dios, muchas veces escogemos no hacerlo. Y después nos preguntamos si nuestra fe, ¿por qué nuestra fe no crece? Porque también nosotros no alimentamos esa fe. En lugar de creerle al Dios Todopoderoso, creemos más a las circunstancias, creemos más a las palabras de los hombres que creerle a Dios. Y eso es uno de los problemas grandes que tiene el hombre continuamente. Le cree más al hombre que a Dios. Entonces vemos que hay un problema en cuanto a escuchar la voz de Dios en muchos cristianos, porque prefieren ver a su alrededor, estar en el bullicio del mundo y no ver las circunstancias en donde Dios lo ha puesto para poder seguir adelante. Recuerda que el proverbista decía, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él va a enderezar tus veredas. Dios va a mostrarnos el camino, solo necesitamos creerle a Él. Y es lo que hizo Abraham. Abraham dice que le creyó a Dios y salió de su tierra y de su parentela a la tierra que Dios le iba a mostrar. Entonces, en esta podemos ver que Dios confía plenamente en Abraham y Abraham confía plenamente en Dios. Es una confianza mutua porque Dios vio en Abraham algo especial y creo que Abraham también miraba a Dios como lo mejor para su vida. Entonces, vemos que Dios quiere siempre lo mejor para nosotros. Dios no nos va a guiar a un camino de desastre o de perdición, aunque parece a veces que los caminos que llevamos o que Dios nos indica no tienen ningún sentido. Pero vemos que es importante que nosotros seamos guiados por Dios. Entonces, Abraham dejó todo. Abraham dejó todo por fe, creyéndole a Dios. A nosotros se nos es difícil como seres humanos separarnos, despojarnos de lo que está a nuestro alrededor. A los niños, por ejemplo, si alguien se cambia de lugar, no quieren cambiarse porque están ya acostumbrados a las amistades, están acostumbrados a sus compañeros, a sus familiares, etcétera, y es difícil despegarse de ese ambiente.
Abraham dejó todo, dejó a familiares, a parientes atrás. El único que llevó fue a su sobrino Lot, que no lo hubiese hecho en un principio, porque el llamado fue para él. Pero ese es otro tema. Pero vemos a Abraham despojándose de todo, alejándose de esa conformidad, ese confort que tenía en su pueblo. Tenía sus familiares, sus conocidos, sus amigos, y yo creo que fue difícil para él despegarse de esta situación, pero tuvo que hacerlo por obediencia a Dios. A Dios tal vez nosotros no nos separemos de nuestros familiares, tal vez no nos separemos de otras circunstancias, pero no podemos dejar a veces las cosas porque nos jalan, los parientes nos jalan a no ir a la iglesia, el amigo nos dice no vayas a la iglesia y le obedecemos, a veces nos distraen tanto estas cosas que preferimos hacer caso más a lo que ellos nos dicen que a lo que Dios quiere que hagamos. ¿Cuántas veces hemos dejado de ir a un servicio porque nos los pide un familiar o llega en el momento incorrecto y podemos nosotros mejor preferir quedarnos con ellos que estar en el templo? Entonces vemos que muchas veces estas circunstancias nos jalan y Abraham no, él dejó todo, dejó sus costumbres, dejó sus afectos, dejó las obras y dejó todo tipo de esperanza que tenía en este lugar. Entonces Dios cambió todo esto por algo diferente. Cambió sus costumbres, cambió sus afectos, también cambió sus obras y cambió la esperanza de él. Si estaba acostumbrado a un mundo donde no había crecimiento espiritual, Dios lo separa para que sea un pueblo especial, porque de él iban a ser benditas todas las naciones del mundo. Sus afectos, tal vez estaba encariñado con sus familiares, ahora el amor hacia Dios cambia en una manera más intensiva, porque ahora él va a ser parte del pueblo de Dios. Vemos sus obras. Él tal vez se dedicaba mucho al trabajo particular, ahora vemos también dedicando tiempo a la obra de Dios, buscando ese lugar donde Dios le indicó para que él pudiera ser un pueblo escogido por Dios. Y tenía la esperanza, viviendo bajo las promesas que Dios le había hecho. Entonces vemos que cuando seguimos a Dios, hermanos, las cosas cambian. Deben cambiar. Recuerden lo que hablamos en Romanos capítulo 12, donde nosotros debemos de renovar nuestra manera de pensar, cambiar nuestra manera de pensar, no conformarnos ya a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces vemos que Dios cambia vidas, así como Dios llamó a Abraham y cambió su vida plenamente en todas estas cosas. Dios nos ha llamado y ha cambiado nuestra vida en Jesucristo. Dice que las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces Dios debe haber cambiado ya nuestro interés personal, debe haber cambiado la esperanza que tenemos y debe haber cambiado todos nuestros afectos hacia las cosas del mundo, para poder concentrarnos en la voluntad de Dios. Entonces vemos en Abraham también el otro paso, que es que se sometió a la dirección divina. Se sometió a la dirección divina. Y qué difícil es cuando alguien te pide algo del cual no tienes conocimiento. Entonces, Dios no le dijo a él a dónde lo iba a llevar. Hasta después le dice que es tierra de Canaán. Pero al principio no le menciona, no sabemos cuánto tiempo pasó hasta que él salió y se empezó a encaminar en su camino. Entonces Dios empezó a mostrarle esa dirección donde él quería que estuviera. Entonces ahí en Hebreos, si usted ve en el capítulo 11, el capítulo de la fe que llamamos, en Hebreo 11, versículo 8 nos aclara. Dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Dios a veces nos saca de circunstancias y tal vez no sabemos por qué y no sabemos dónde vamos a ir o qué dirección vamos a tomar.
Lo que sí es importante es que obedezcamos a Dios para poder Él tomar el control y poder enseñarnos a nosotros a dónde ir. Entonces, a veces Dios va a mostrarnos caminos que tal vez son inciertos para nosotros, pero para Dios no lo son. Dios a veces señala caminos extraños en nuestra vida y es lo que debemos de pensar. Miren, me ha llevado por diferentes caminos, pero todos han sido para bien mío. Yo creo que Dios nunca se ha equivocado, me ha llevado por diferentes direcciones para poder hacer su voluntad. Am, ha cambiado mi dirección. Desde que acepté el pastorado, el llamado al pastorado, Dios cambió mi dirección de una carrera particular a una carrera celestial. Y ahora estoy agradecido con Dios porque en todos estos cambios de mi vida ha sido para bien, un bien espiritual y para la ayuda de muchos. Y yo agradezco a Dios por ello. Entonces vemos que Dios no se equivoca en la dirección que nos lleva. Tenemos solamente que ser obedientes, obedecerle a Dios, aceptar los cambios que Él trae a nuestra vida para mostrarnos un mejor camino. Recuerden que Dios es el que ve toda la foto. Nosotros solo tenemos que obedecer y caminar por donde Él nos lleva. Y por último, Abraham fijó su mirada en la promesa divina. Abraham no creo que pensó en tendré suficientes camellos, tendré suficientes caballos, tendré suficiente dinero, tendré esto, tendré el otro para poder emprender este viaje. Yo creo que no era la intención de él. ¿Qué tanto voy a recibir? ¿Será conveniente que vaya o no vaya? En realidad eso no era tan importante para la vida de Abraham. Lo importante era concentrarse en la promesa que Dios le hizo. La importancia era en concentrarse en la promesa que Dios le hizo. Y todos nosotros sabemos la promesa que Dios hizo a Abraham, que haría de él una nación grande y que iban a ser benditas todas las naciones de la tierra por causa de su fe. Entonces vemos que Dios no se equivoca, hermanos, y como muchas veces nosotros pensamos, Dios no se equivoca en hacernos entender que la voluntad de Dios es la mejor en nuestras vidas. La voluntad de Dios es la mejor en nuestras vidas y debemos entender eso como creyentes. Entonces veamos lo que dice. Versículo 3 dice, versículos, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová Dios dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Entonces vemos la importancia. Abraham se concentró en esta promesa porque Dios nunca lo dejó solo. Dios siempre lo acompañó en todo su peregrinar, aun a pesar a veces de que él falló, Dios permaneció fiel. Y eso es lo importante de la fidelidad de Dios. Dios siempre permanece fiel. ¿Cuántas promesas Dios ha dado a sus hijos? ¿Cuántas promesas sabes tú? ¿Cuántas promesas realmente tú crees en Dios? ¿Le crees a Dios? ¿Le crees en lo que Él te ha dicho? ¿Le crees a lo que Él ha dicho en su palabra? ¿O todavía dudas? Porque hay mucha gente que duda de lo que Dios ha dicho. Aún muchos cristianos ya ni creen firmemente en la venida del Señor. Algunos creen que Cristo nunca va a venir, que eso es un mito, que es una invención, que es algo para confortar a las personas o confundirlas y que realmente Él nunca va a venir porque esto se ha dicho ya por miles de años, ¿sí? Y es verdad, se ha dicho desde que el Señor Jesús vivió. Él dijo que iba a venir otra vez. Él habló de la venida de Él a la tierra y lo hará en algún día. Pero a Pablo se le fue revelado también que la iglesia iba a ser arrebatada antes que él venga físicamente a la tierra. Entonces Dios va a arrebatar a su iglesia, al cuerpo de Cristo, para que estemos con Él en las nubes y transformar nuestras vidas, nuestros cuerpos y seamos diferentes.
Tenemos esa promesa tan grande, hermanos, y nosotros debemos de vivir piadosamente delante de Dios. Recuerda que el diablo no viene solo para hurtar, matar y destruir, y él ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia. El camino de la fe es un camino, hermanos, que se debe de tomar creyéndole a Dios primero. Escucha la voz de Dios y créele. Cree lo que Dios te dice. En segundo lugar es el camino de la fe te invita a dejar todas aquellas cosas que atrasan tu crecimiento espiritual. Deja las cosas del mundo. Juan muchas veces lo repitió, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y más claro que eso no se puede entender. Entonces debemos dejar todas estas cosas para poder seguir a nuestro Dios. Deja que Dios cambie tus costumbres, tus afectos, tus obras y te indique la buena esperanza que hay en una vida venidera. Porque Dios no retarda su promesa como algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Tercera cosa que debemos de hacer es someternos a la dirección de Dios. Deja que Dios te guíe, Él es nuestro guía, que dependamos del Espíritu Santo para ser guiados por Él. Si nosotros no somos guiados por el Espíritu Santo, estamos confiando más en nuestra carne que en Dios. Entonces dejemos que Dios nos guíe como guió la vida de Abraham. Y debemos de fijarnos nuestra fe en las promesas que Él ha hecho. Las promesas de Dios son apoyo poderoso de nuestra fe. Y debemos confiar cada día en las promesas de Dios para que Dios haga la obra en nosotros. Hermanos, estamos viviendo tiempos difíciles. Ahorita no podemos salir, tal vez en algunos meses podamos hacerlo ya más libremente, pero la maldad del hombre va a continuar, pero los problemas van a seguir. Pero si no tienes a Cristo, si no tienes esa fe en Él, tu vida va a ser más difícil. Confiemos en el Señor, confiemos en sus promesas, no nos dejemos guiar por las circunstancias de este mundo, sino más bien dejarlas a un lado, que Dios ya cambie esas circunstancias a cosas positivas y que podamos de veras fijarnos en el camino que Dios ha puesto para nosotros. Recuerden lo que dice el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en su ley medita de día y de noche, ¿verdad? Entonces, eso es lo que debemos de hacer. Seremos como árboles plantados junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hacemos, prosperaremos. ¿Recuerdan lo que aprendimos de Josué 1:8? Que no nos se aparte de nosotros este libro de la ley, que meditemos de él de día y de noche y hagámoslo conforme a lo que él está escrito. Y entonces haremos prosperar nuestro camino y todo lo que hagamos nos saldrá bien. Hermanos, seamos obedientes, tengamos fe en nuestro Dios, que nuestros pasos de fe sean hacia adelante y no hacia atrás. Que el Señor te bendiga en esta mañana y que los pasos de la fe puedan guiarte a una mejor esperanza, a un mejor crecimiento en tu vida espiritual. Que Dios te bendiga, que goces de la presencia del Señor y de tu familia. Te espero la próxima vez.